Sebastián Salgado. Bueno, agradecerle a Andrés, simplemente un par de preguntas, dándole continuidad a esto que nos está compartiendo, que es información de primer nivel, yo realmente la valoro mucho. Y algunas de las cosas que decía Andrés estaban vinculadas a algo que decían también aquí en el chat ahora, eh, sobre los atentados de falsa bandera, ¿no? Y yo reflexionaba de que no es una realidad solamente vinculada al Ecuador. Aquí en Argentina, en mi país, durante el gobierno de Macri, se creó la imagen de mapuches terroristas, así como lo escuchan, ¿no? Nuestros pueblos originarios, que intentan siempre reivindicaciones territoriales, que fueron despojados en la Patagonia y en otras regiones. Y durante el gobierno de Macri se creó esta imagen de que los mapuches cometían actos terroristas y que indirectamente en este gobierno de Alberto Fernández se le dio una cierta continuidad a esa visión. Claro, la respuesta a eso fue una militarización de la Patagonia que en las últimas semanas llevó a que un par de mujeres con sus bebés, una a punto de parir, terminó pariendo a su bebé en la cárcel, fueron detenidas, trasladadas sin ningún cargo. Pero claro, los intereses de los latifundistas extranjeros en la Patagonia estaban absolutamente asegurados con esta situación de que los mapuches podían llegar a ser terroristas. Hemos visto cómo Nayib Bukele en El Salvador, bajo su esquema de supuesta seguridad contra el crimen organizado, vinculado a las maras salvatruchas, al barrio 18 y demás, perdón, llevó a una militarización tal que hay una serie de detenciones arbitrarias multiplicadas por miles, en donde en El Salvador prácticamente dejó de existir la libertad de expresión, la libertad de circulación, y claro, hay una parte de la sociedad que acompaña esos proyectos políticos. En el Brasil, con la excusa del narcotráfico, también hemos visto una militarización del país que en la exacerbación, en la derrota de Bolsonaro contra Lula, hemos visto gente cortando las calles, haciendo saludos nazis, y en cada uno de esos ejemplos hemos visto ondear, a veces directa, a veces indirectamente, en el caso de Brasil, directamente, las banderas israelíes, ¿sí? En la Patagonia, en los actos de Bolsonaro, en El Salvador también, y veo que Ecuador no es la excepción. Y digo esto porque hemos estado dándole seguimiento al financiamiento y compra de armas por parte del gobierno ecuatoriano, no solamente durante el gobierno de Lenín Moreno, que llegó a capacitar a altos rangos militares ecuatorianos a Israel, sino que ahora también le ha dado continuidad en la compra de armamento israelí. Y el propio presidente Lasso ha dicho en las últimas horas que están a punto de recibir una comitiva israelí para terminar de conformar la compra de vehículos blindados, armas automáticas largas, miras telescópicas y nocturnas, drones y una serie de cuestiones vinculadas a la supuesta seguridad que ellos tienen que dar, vinculada a estos ataques terroristas. Ahora, mi pregunta, Andrés, sería, si hemos visto atentados de falsa bandera durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿podemos estar ante la presencia de atentados de falsa bandera también en el contexto de Lazo, detrás de lo cual Israel pareciera que está sacando una tajada importante con la venta de armamento? Bien, ahí dejamos esas dos preguntas. Antes de que contestes, Andrés, paso por Hermelinde para hacerlo un poco más fluido. Adelante, Hermelinde. Sí, bueno, muchísimas gracias por las explicaciones que nos diste. Yo tenía una sobre la situación de violencia que conocen hoy, que yo veo una situación que es como un poco parecida a la situación de Haití por el momento, ¿no? Crear un caos para legitimar una intervención extranjera. Y desde un cierto punto de vista, si vemos al trabajo de Moreno, ya fue suficiente para que los intereses estadounidenses fueron respetados en Ecuador, ¿no? Para que las empresas estadounidenses tengan puerta abierta y puedan negociar todo lo que quieran negociar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué van un paso más adelante en este proyecto con la voluntad de implementar un plan, el equivalente de un plan Colombia, sabiendo que el plan Colombia, que también fue implementado en México, cada vez fue
una posibilidad para Estados Unidos de llevar deuda a los países en el cual se negocian esos planes o se imponen más bien, y también tratados de libre comercio, entre comillas, como ellos lo dicen. Pero mi pregunta es ¿por qué necesitan ir un paso más allá cuando ya Lenín Moreno había dado todas las garantías de una sumisión a Estados Unidos? Y una idea que tengo, y no sé si me la confirmas, es la situación de Colombia, que Colombia abrió, es un cambio importante lo que está pasando en Colombia hoy día con la elección de Gustavo Petro, y entonces si Ecuador no es una manera para los Estados Unidos de reterritorializarse en otra parte del continente que no sea tan lejos de Colombia para poder seguir su trabajo sucio. Esa es una primera pregunta que tengo. Y tengo una segunda pregunta que es más relacionada al proceso electoral que hubo el año pasado y a la cuestión del indigenismo, que cuando yo veo el indigenismo desde Bélgica, lo que más escucho son las élites indígenas que están en las ciudades, que fueron formadas en las universidades occidentales y que hacen una lectura del indigenismo, es complicado para mí decir esa palabra, hacen una lectura a partir de los filósofos del pensamiento occidental. Y entonces este pensamiento es súper individualista, súper antisocial, súper antisocialismo en general, y entonces dan a ver una versión muy europea, o occidental, como un fantasma que nosotros podríamos tener frente a lo que es el indigenismo. Y eso lo digo en el sentido de que eso hace que podemos financiar, cuando digo podemos, las entidades occidentales como la NET, por ejemplo, que financió a Pachacutic, por ejemplo, vía una fundación que se llamaba Fundación Pachamama. También la National Democratic Institute for International Affairs fue financiando Pachacutic. Entonces hay una posibilidad de convergencia entre el indigenismo en su versión occidental que nos sirven aquí y también en todos los grandes medios de comunicación, una convergencia con los intereses del occidente. También se ve cuando Yacu Pérez estaba muy anti-extractivismo en todo el periodo de Rafael Correa, pero al mismo tiempo cuando los Estados Unidos ponen una base militar en las Islas Galápagos, que tiene una biodiversidad súper frágil, súper única también, pero ahí él, hasta que, o sea, tuvo una entrevista con el embajador de Estados Unidos al mismo momento que estaban poniendo su base, pero él no habló del tema, ¿no? Entonces ahí ya no le molesta el tema de la ecología y de respetar a la Pachamama, ¿no? Entonces, hay un clima aquí como con un poco de terror intelectual, o sea, uso una palabra un poco fuerte, pero que no se puede ir en contra del indigenismo aquí, porque si no te dicen que eres racista, como cuando vas en contra de algunas formas de feminismo, te dicen patriarcal. Y entonces me gustaría saber cómo las izquierdas latinoamericanas pueden alimentar el debate con las corrientes indigenistas, porque de lo que entendí son muchísimas y es las que nos dan a ver, es solamente una, y cómo se puede enriquecer, cómo podemos abrir este diálogo y bueno, cómo funciona esto. Y sí, cuáles son las tareas progresistas en este entorno un poco particular que desde aquí no se entiende muy bien. Adelante, Muchas Andrés. gracias. Bien, bueno, ahí tenemos un montón de material para seguir Sí. hablando. Voy a tratar de ir un poco más rápido para recoger las preguntas de ustedes. Quizás para darle nada más continuidad, comienzo por lo primero, ¿no? Pero comienzo por lo último, más bien dicho, lo de Yacu Pérez y el indigenismo, me parece importante esa reflexión. Y quizás me quedo con la idea final que mencionas, Ermelinda, que es el hecho de que no es una sola corriente, ¿no? Hay varias. Y ahí nuevamente, y como siempre apelo a la historia, la CONAIE nace como un proyecto anti-neocolonial,
decir, y en 1992, en su gran marcha en donde los indígenas ecuatorianos se hacen presentes en la ciudad de Quito por el aniversario número 500 de la llegada de Cristóbal Colón a nuestra América, se genera un hito muy importante, ¿no? Y en ese momento la posición de la CONAIE, del movimiento indígena, era una posición absolutamente clara de izquierda, soberanista, en contra de los tratados de libre comercio, de las políticas librecambistas del Fondo Monetario, de las privatizaciones, etcétera. Y esa es la génesis de la CONAIE en el Ecuador. En donde sí, también era importante la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, absolutamente, pero en el contexto de una lucha histórica anticolonial y antineoliberal y antiimperialista mucho más grande, ¿no? En donde se lograban construir sinergias, donde se lograba sintonizar con una posición primero más grande a nivel de toda nuestra América y de la lucha de las resistencias de los pueblos a nivel planetario. Entonces, yo reivindico mucho ese génesis histórico, porque ese origen es el que, al que siempre hay que tratar de apelar para que poder tener esa conversación con el movimiento indígena en el Ecuador. Ahora, el caso de Yacu Pérez es claramente un caso de infiltración por parte de la influencia de sectores filantrocapitalistas, pero también de sectores explícitos del aparato de seguridad estadounidense que buscó infiltrar y creo yo exitosamente el movimiento indígena ecuatoriano, particularmente luego de la rebelión del año 2000, que saca a Yamil Maguad, el padre político de Guillermo Lazo, del poder y posiciona al movimiento indígena como un protagonista de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el aparato de seguridad estadounidense se dio cuenta de que venía con muchísima fuerza el movimiento indígena, que además lograba una alianza y encabezar una alianza amplia de los sectores de izquierda, y dicen, no, ahí tenemos que empezar a romper eso. Y desde el 2002 empiezan a darse toda una serie de políticas a partir de programas del Banco Mundial en el Ecuador, en que el objetivo de esos programas del Banco Mundial en el Ecuador era, el objetivo político explícito era fraccionar y romper al movimiento indígena, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pueda tener la misma fuerza política. Y entonces empiezan a generar facciones y empiezan a financiar a grupos y se empieza a armar una serie de redes de confianza articulados a los intereses del Banco Mundial, de ciertas organizaciones del establishment norteamericano, como la NET que mencionaste, la USAID también, entre otros. Y luego de esa primera fase donde se ya aplana el terreno, se retiran un poquito e empiezan a ocupar las organizaciones filantrocapitalistas, ¿no? Fundaciones privadas, pero que están claramente articuladas a la política exterior norteamericana. Entonces, eso sí causó un remesón muy grande y llegó a su fase de maduración en el gobierno de Rafael Correa, en la Revolución Ciudadana, con el pretexto, la excusa, que en algunos casos, por cierto, yo sí creo que era válida, de la lucha anti-extractivista, ¿no? Por los despojos que se habían ocurrido, por, como yo lo he dicho, ciertos errores que cometimos en ciertas prácticas, especialmente en el ámbito minero. Ya, si tú quieres, en el Ecuador tenemos el extractivismo se resume básicamente en petrolero y minero. Algunos le meten ahí al tema de la construcción de hidroeléctricas y sus represas. En el Ecuador ese no ha sido un asunto de fondo, de mayor trascendencia, es básicamente el tema petrolero y minero. En el petrolero ha habido un consenso, inclusive con el movimiento indígena, de que es un tema que debe realizarse en beneficio del Estado ecuatoriano, es decir, más bien una posición de nacionalización del recurso natural y de una línea muy parecida a la boliviana, pero en el minero, a diferencia del caso boliviano, donde tienes cooperativas mineras, digamos, una
un caso donde el despojo es muchísimo menor porque hay participación directa de las comunidades indígenas en la explotación y luego procesamiento del mineral. En el caso del Ecuador se adoptó tristemente, luego de un proceso de renacionalización de toda la minería con la Asamblea Constituyente, en un modelo más de corte neocolonial, donde no había participación directa de las comunidades en el proceso productivo mismo. Es decir, no íbamos a tener ingenieros mineros indígenas, sino que venía una masa de afuera, de Suecia, de Canadá, de Australia, de donde sea, de China, y entraban al territorio. Entonces es un modelo claramente neocolonial y donde yo no tengo ningún temor en hacer un mea culpa de decir, nosotros ahí pudimos haber hecho un mejor modelo mixto, Estado-comunidad, por ejemplo, en donde se daba más sostenibilidad al tema, incluyendo industrialización, incluyendo apropiación científica, tecnológica, industrial e intergeneracional de la explotación del recurso minero. Yo todavía creo que esa es la manera que se debe hacer y todavía está pendiente el debate en el Ecuador sobre qué tipo de modelo minero realmente necesita nuestro país. Pero yo creo que hay pistas, por ejemplo, viendo a nuestros hermanos bolivianos, ¿no? Y tomo el caso de Bolivia porque ahí es donde quizás más claramente nos podemos ver y encontrar la solución a este diálogo o esta conversación con el indigenismo, ¿no? Cuando empezamos la campaña, en el agosto del 2020, esa llamada de Rafael Correa, donde dice, bueno, tienes que asumir este desafío, este reto, yo lo asumo, y rápidamente me pongo en modo de planificación y caigo en cuenta, pues analizando la sociología política de mi país, pero también los fenómenos que habíamos vivido en octubre y algunas cifras, y la rapidísima conclusión era que teníamos que lograr la unidad con el movimiento indígena para poder ganar, para poder asegurar la victoria, ¿ya? Y entonces la primera llamada fuerte que hacemos juntos, Correa y yo, fue llamar a Evo Morales. Y le llamamos a Evo y le pedimos que sirva de mediador entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana para poder tener una postura conjunta, si no en primera, por lo menos en segunda vuelta, ¿no? Y logramos eso, por eso nos vimos en Bolivia, celebramos junto con Evo. El día que Evo volvió a su patria luego del exilio por el golpe de Estado, ese mismo día, noviembre, que ya mismo vamos a cumplir el primer año de eso, ese mismo día Evo nos recibió, perdón, el segundo año, nos recibió al presidente de la CONAIE a su derecha y a mí a su izquierda en el Chapare, en el acto masivo que se realizó donde se conmemoró su retorno. Es decir, esa es la importancia que le dio Evo al Ecuador. En el día de su retorno, que era la fiesta de él y de la reivindicación de todo el proyecto político del movimiento al socialismo, de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana, decide darle esa importancia al Ecuador y lo hace mediando entre estos, y tuvimos conversaciones obviamente, y claro, lamentablemente ahí es donde se vio el choque de las facciones que existían dentro del movimiento indígena, ¿no? La facción liderada por Yacu Pérez, un tipo claramente pro-imperialista, antidesarrollo, antisoberanía, que lo único que buscaba es su protagonismo personal y defender supuestamente ciertos derechos corporativos, y la otra facción que, sí, a la vez que defendían el derecho al territorio, en el marco de una política amplia, antiimperialista, soberanista, de desarrollo, de inclusión, que permita superar las desigualdades amplias generadas por el capitalismo neoliberal. Entonces, y ahí me voy, porque en el gobierno de Correa, Lasso, por ejemplo, defendía a Yacu Pérez. Yacu Pérez dijo que había que votar por Lasso en 2017. Y Lasso en el 2021 dijo que si él no entra a segunda vuelta y que si entra Lasso, que la derecha tenía que apoyar a Yacu Pérez, ¿sí? Entonces, ahí vemos claramente por dónde va esa alianza. Y muchas veces se han tomado muchas fotos juntas. En el 2017
2013, perdón, Lasso fue con un vicepresidente indígena, Oquitituaña, en fin. Hay toda una relación larga alrededor de aquello. Pero cuando se da la movilización del movimiento indígena, ya recuperado por lo menos la cabeza de la CONAIE, con Leonidas Sisa, un tipo que sí es de izquierda, un tipo que sí es anti-imperialista, un tipo que es anti-neoliberal, un tipo que está construyendo una expresión contemporánea de la filosofía política del mariaterismo, fusionando las corrientes postcapitalistas y antineoliberales con el indigenismo al cual él pertenece, en la movilización de junio del 2022, es decir, hace apenas 5 meses, ¿qué es lo primero que dijo Lasso? Que la movilización de los indígenas era pagada por los narcos y les llamó terroristas y todo eso, ¿no? Entonces, a ver, tan poca memoria corta tenemos en el Ecuador que hace apenas 5 meses a la movilización popular e indígena en contra de las políticas neoliberales de austeridad, etcétera, les llamó narcoterroristas y ahora ya nos olvidamos de eso, o sea, entonces ahí queda claramente dibujada la estrategia del gobierno de Lasso de utilizar el narcoterrorismo como un comodín político, para poder justificar políticas de carácter de derecha y en general que impulsen a la intervención estadounidense, ¿no? Y con eso voy entrando en los otros temas. Con Colombia realmente tenemos una enorme esperanza. Mira, Lasso lo primero que hizo cuando fue electo fue viajar a visitar a Duque, a Iván Duque, y estableció inmediatamente líneas de colaboración y complicidad entre los aparatos de seguridad e inteligencia colombianos con los ecuatorianos. Entre ellos se vieron más de 5 veces presencialmente en ese año de gobierno. ¿Sí? 5 veces presencialmente, nunca se había tenido una relación así. Y claro, ahí nos preocupa porque posiblemente se dejaron sembradas muchas complicidades en la profundidad de los aparatos de seguridad colombiano y ecuatoriano. Y ojalá pues el gobierno de Petro pueda tener la claridad de entrar a depurar eso pronto. Sé que 20 generales fueron removidos o renunciaron en los primeros días del gobierno de Petro. No sé si sea suficiente, pero en todo caso sí es una buena señal de que no es un tema que se está ignorando, sino que se lo está trabajando y hay conciencia de aquello, ¿no? Yo creo también hay muy buenas señales. Hace unos 10 días vi una fotografía de una reunión en la Embajada de Colombia en Buenos Aires, en donde el embajador de Colombia en Argentina es el ex gobernador de Nariño. Nariño es la provincia fronteriza entre Colombia y Ecuador. Ahora es el embajador de Colombia en Argentina. Estuvo el canciller argentino ahí también. Y la reunión fue con Rafael Correa. ¿Ya? Y eso es muy importante porque nos demuestra que hay ya una orientación clara del gobierno colombiano de, digamos, por quién optar y qué tipo de liderazgo es más afín a la línea de pensamiento de política pública y de acción del gobierno colombiano. Yo creo que ahí vamos a tener muy buenas noticias. Yo he estado en Colombia ya varias veces, tanto antes de la elección como después, y espero que esto se cristalice en que Colombia deje de ser ese brazo de apoyo con el que contaba Lasso en su estrategia de militarización de nuestro país. Ahora, aquí menciono el caso de Israel. Así como les mencioné el viaje en junio de Estados Unidos, entre otros que ha hecho Lasso, estuvo de hecho una semana en Israel.
Lazo estuvo una semana en Israel a principios de este año. Sí, supuestamente decían que para promover la innovación tecnológica, la ciencia, mentira, lo único que salió de ahí fue acuerdos en materia militar, de compra de armamento, compras de sistemas de inteligencia, que ahora los van a desplegar. Ha dicho que más o menos 150 millones de dólares en renovar el sistema de videovigilancia que tiene el Ecuador, que fue construido durante nuestro gobierno con tecnología china. Se ha dejado que se pudra, que se caduque, no le han dado mantenimiento durante los últimos años, en parte por pedido de los Estados Unidos, y consta el texto en la ley de Menéndez, del senador Menéndez, y para justificar la renovación total de la tecnología del sistema de videovigilancia con tecnología de Israel, ¿no? Entonces, eso se viene pronto y obviamente ahí se va a dar una gran oportunidad para Israel para nuevamente volver a protagonizar el abastecimiento y compra de armas por parte del Ecuador, cosa que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se había diversificado. Sí, permanecían líneas de cooperación puntuales con Israel, pero la mayoría de armamento se adquirió a Rusia, a China, a Sudáfrica, a la India, principalmente, ¿no? Entonces, sí hay un vuelco alrededor de aquello. Y muy importante los casos que mencionan de Haití y El Salvador. Yo creo que nuestro caso es más parecido al de Haití que el de El Salvador, ¿no? Una especie de invocar a una intervención a partir de la generación del caos. Y esa es un poco la jugada que vamos a ir viendo de a poco en nuestro país. Ojalá no llegue a ese nivel de caos, pero ese es el símil correcto, es la experiencia de Haití, es ver, digamos, un país en abandono, de enorme inestabilidad institucional y política, en donde el presidente Lazo hace golpes de Estado, las distintas funciones del Estado cuando quiere, entra con la policía al Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente encargado de designar las autoridades judiciales, y cambia al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, un golpe de Estado. Incluso el propio Grupo de Puebla dice, eso es un golpe de Estado, y el mundo ni siquiera pestañea. Tenemos que durante la movilización de junio, Lazo intervino con militares en el Parlamento para que no pueda sesionar. Para que no pueda sesionar el Parlamento, la Asamblea Ecuatoriana, el Parlamento Ecuatoriano en junio tuvo que sesionar por Zoom, por métodos virtuales, aplicando un reglamento que se expidió durante la pandemia, ¿ya? Para que puedan sesionar por Zoom, lo utilizaron en junio para poder reunirse. Es decir, aquí hay acciones claramente de corte autoritario, no respetuosas del Estado de Derecho, y en donde han utilizado a la fuerza pública muchas veces de forma velada, otras de forma explícita, para justificar ese tipo de acciones. Pero ahora además se arma todo este sistema para atraer nuevamente y llamar a la presencia militar estadounidense en el Ecuador. Algo que me había olvidado de mencionar es que Lazo está proponiendo un referéndum, una consulta popular, una reforma constitucional en donde diga que en donde él está preguntando si es que se debe facultar la extradición de ecuatorianos a los Estados Unidos por cometer delitos como el crimen organizado, entre otros. Está haciendo otras preguntas relacionadas a la seguridad, es decir, se está utilizando el framing de la inseguridad ciudadana como una herramienta política para avanzar en sus fines más geopolíticos. Es decir, esa parte él la tiene muy clara y como evidencia por las visitas a Estados Unidos, Israel, a Colombia, por la presencia sistemática de los elementos que he compartido con ustedes, se da esta política, ¿no? Insisto, en el caso del Ecuador, la política, la estrategia de Lazo
es generar caos, es decir, generar caos por omisión o por lo que algunos periodistas han logrado investigar hasta ahora, que es por tomar partido, muy parecido al Plan Mérida mexicano, ¿no? Por tomar partido con una de las facciones del crimen organizado y provocar esta guerra, en donde el Estado asume la posición de uno de los carteles y claro, el otro cartel ya no solo lucha contra el cartel, sino contra el propio Estado, que está asumiendo una posición de uno de los carteles. Esa parece ser la hipótesis más cercana a lo que está viviendo ahora en el Ecuador, como ahora lo vemos en la coyuntura, en la inmediatez de las acciones, no nos es tan claro poder distinguir eso, pero seguramente con el tiempo muy rápidamente podremos ver la imagen más clara y poder detectar si en efecto es una estrategia de caos por omisión, es decir, dejar que se maten y con eso justificar la intervención, o en donde el Estado ha asumido partido por uno de los carteles, por uno de los grupos que está en confrontación. Entonces, ciertos periodistas de investigación están diciendo que más bien es lo segundo, ¿no? Y ahí es donde yo distingo con el caso de El Salvador, que no es el de un país que era pacífico y se está entrando a una zona de guerra básicamente y de terror, sino que era un país en terror y que logra una pacificación por distintos métodos, militarización, pactos, entre otros, ¿ya? Porque hay las investigaciones del grupo Faro, el Faro, el periódico salvadoreño, nos muestran que claramente hubo una negociación política con las bandas y las pandillas, pero en el caso del Ecuador teníamos indicadores de seguridad buenos, es decir, habían poquísimos homicidios y se disparan en el gobierno de Lazo, las masacres, etcétera, etcétera. No es el caso del Salvador, que ocurre en lo contrario, que la militarización más bien contribuye a reducir los homicidios. En el caso del Ecuador es más bien o caos por omisión o en donde el Estado ha asumido una posición por uno de los carteles. Y un asunto que no me atrevo todavía a afirmar con contundencia, pero que tenemos que seguir investigando en nuestro país y en la región, porque esto está muy articulado, tiene que ver con el rol de los banqueros, ¿ya? Los carteles para lavar dinero generalmente optan también por uno de los grupos financieros y los grupos económicos ahí asociados a todo aquello. En el Ecuador tenemos de presidente a un banquero. Entonces habría que estudiar si es que el optar por uno de los bandos en la confrontación bélica que ahora vive entre carteles que vive el Ecuador, no se debe también a los flujos de lavado de dinero de ciertos carteles. Hay que estudiar eso claramente. Si es que la disputa es por quién se lleva el negocio en el lavado de dinero, eso tendría implicaciones mucho más profundas, vinculadas es más a la propia dolarización ecuatoriana y entre otras cosas, pero yo creo que hay que profundizar en esa investigación. Insisto, no me atrevo yo todavía, no tengo todos los elementos para poder llegar a una conclusión, pero lo que sí me queda claro es que es algo que hay que investigar a profundidad, ¿no? A través de qué circuitos financieros optan por lavar el dinero de la exportación de la droga colombiana, cuál es el rol que cumple el Ecuador en ese círculo, en el circuito de lavado de dinero, y si en el Ecuador es una u otra institución financiera, el banco más grande, el segundo, el tercero más grande, ¿qué tiene que ver en eso la privatización del Banco del Pacífico a intereses mexicanos que se está hablando, o incluso a bancos españoles como el BBVA, en donde tiene una importante influencia José María Aznar, según me dicen? Eso hay que investigar en el Ecuador también, porque no hay lo uno sin lo otro, ¿no? A la final el narcotráfico es un mecanismo de generación de lucro y ese lucro termina lavándose en el sistema financiero.